Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de los resultados electorales de ayer, que sin duda están dentro del rango de lo posible, pero en el extremo, digamos, donde mejor le fue a Morena y sus aliados de lo que planteaban las propias encuestas. Federico, pues vamos a empezar con eso, si te parece. Hoy no tenemos invitados, vamos a hablar Federico y yo, pues para tratar de hacer una radiografía lo más precisa posible de los resultados. Empecemos. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo creo que lo pusiste muy bien. Creo que en el escenario más optimista Morena nunca se imaginó que iba a volver a tener mayoría calificada en las dos cámaras, ¿no? O que iba a ganar en Yucatán. Hay cosas que son sorprendentes, Yo ¿no? creo que hay que empezar con lo sorprendente. ¿Y por qué no empezamos justo con Yucatán? Es decir, vengo a dar clases con mis alumnos, entonces estuve viendo algunos de los resultados pues, más sorprendentes. Vamos a empezar con Yucatán. Yucatán, todos lo sabemos, es un estado que ha crecido, que tiene pues, el mejor manejo de seguridad pública, pero Total. no en este sexenio, sino en muchos, que tuvieron un gobernador que pues, aparentemente era decente, bien evaluado. Sí, muy bien evaluado. El PAN y el PRI, pues sí, tuvieron sus problemas, pero tuvieron un candidato al final de unidad que venía de ser un buen presidente municipal en Yucatán. En Yucatán pusieron una buena candidata en Mérida, que aparentemente le fue bien y ganó. Y este personaje que viene del PRI, luego del PAN, el que gana la gobernatura, no por mucho, pero gana. ¿Cómo entenderlo? Yo diría que al final de cuentas, tiene que ver mucho con lo que logran transmitir a través de los medios. Estaba muy bien evaluado el gobernador, pero no el candidato. Entonces yo creo que ahí sí se inclinaron más que por la ideología, porque es un estado que ha tenido gobiernos panistas desde hace tiempo también. Se fueron por la capacidad del individuo para comunicar. Es mi impresión desde Yo lejos, creo que ¿no? eso importa, pero yo creo que analizando otros datos, mi impresión que es el arrastre de Claudia Sheinbaum. Lo que en esta elección es notable es los triunfos de Claudia Sheinbaum en Sí. todas las entidades, o prácticamente todas. Aguascalientes todavía está ahí medio en veremos quién ganó la elección presidencial, pero en todas las entidades. Por ejemplo, Guanajuato, donde PAN, PRI, Mm, PRD, con una muy buena candidata, ganan por un margen bastante cómodo la gobernatura. Claudia Sheinbaum gana Gana la la elección a presidencia. la presidencia por un margen importante. En una de las alcaldías pues, muy cercana donde estamos grabando, en Álvaro Obregón, aquí la tuvimos al principio de su mandato, Alía Limón, una candidata que era buena, fue una buena presidenta municipal, bien evaluada, parecía que tendría un margen amplio, le fue bien en los debates, su contendiente pues no lo era, tenía incluso algunas acusaciones del pasado. Revisa los datos y pierde por poco, Por poco, pero pero pierde. Claudia gana por muchísimo. Entonces el efecto Claudia en Álvaro Obregón le sube a quienes están bajo la fórmula que tanta propaganda hicieron de vota a los 6 igual. Exactamente, yo creo que eso también pegó, porque por ejemplo un estado atípico es Jalisco. En Jalisco gana Lemus holgadamente, pero la presidencia se la lleva por mucho Claudia Sheinbaum, cuando uno supone que es un estado opositor, porque digamos está Alfaro, llegará Lemus, hay toda una tradición de MC ahí, y arrasó Claudia Sheinbaum. Entonces sirvió, yo creo que la gente no cruzó el voto, sino que fue todo para Morena parejo. Digo, no tan parejo porque hay estos casos como el de El de Jalisco Jalisco. mismo y el de Guanajuato y otros, donde hay una clara diferencia entre unos y otros, o sea, entre la elección estatal, donde puede ganar PAN, PRI, PRD en Guanajuato, pero gana por mucho la presencia de Claudia Sheinbaum. Entonces, sí hay un elector que se fija, y ese creo que es el dato interesante. Claudia gana ella. No es que las elecciones locales la jalen a ella. Yo creo que ella jala a Jaló. las elecciones locales. Y luego pues, estamos en este nuevo México, donde a mí me sorprende mucho, no sé cómo lo veas tú, Federico, estados como Tabasco y Chiapas, pues, que han tenido, sí, caso Tabasco un buen crecimiento, Chiapas no tan bueno, pero problemas que no tenían Gravísimo, de sí. crimen organizado, de inseguridad, de presunta corrupción de sus líderes. ¿Y cuáles son los resultados? Triunfos Apabullantes. apabullantes. 80% en el caso de la elección de gobernador en Tabasco, o un poquito menos, 80 en el caso de Chiapas. Si es una victoria de tal contundencia que para que Xochitl hubiera podido ser competitiva, tendría que haber ganado por mucho en otras entidades, cosa que sabemos que no sucedió. Y entonces, pues, no solo es el peso de una candidata que resultó pues, muy competente ante el electorado,
sino también este crecimiento muy importante de Morena. Morena hoy se consolida como el partido más grande. Ahora, hay que decirlo, digamos, hay una reconformación de los partidos. El PRD pierde su registro, Bueno, está en la rayita. pues Digo, difícilmente muy lo difícil. logrará, lo cual significa, yo creo, una pérdida, porque parte de la izquierda en México, pues nació allí, se formó allí, de ahí salió López Obrador. Eh, yo creo que eso no es conveniente, porque al fin y al cabo la democracia lo que supone también es pluralidad, la posibilidad de escoger entre distintos partidos. Y si Morena se queda con el discurso de la izquierda aparente, pues perdiste un interlocutor. Después hay otras cosas raras, por ejemplo, Nale. Yo pensé por los múltiples escándalos que han surgido en los últimos meses que iba a ser, digamos que iba a perder la gubernatura. Y no perdió la gubernatura, ganó con un margen cómodo, a pesar de que el gobernador está muy mal evaluado. Entonces, no entiende uno digamos, la lógica del castigo pareciera haber desaparecido, ¿no? O están viendo otras cosas el elector, porque lo mismo en Morena, Sí. en Morelia. Morelia, En- que está aquí muy pegado a la Ciudad de México, trae una tasa de homicidios de casi 80 asesinados por cada 100,000 habitantes, que es el segundo más malo después de Colima. Siempre ha sido, llevaba tiempo siendo violento, pero es más violento que al arranque de la administración de Cuauhtémoc Blanco, al igual que Cuitláhuac García en Veracruz, un gobernador muy mal evaluado, y sin embargo gana por un margen amplio. Yo creo que la primera pregunta que tendríamos que empezar a responder, no lo vamos a hacer ahorita, desgraciadamente, hay que hacer muchos estudios al respecto, es qué está valorando el elector. ¿En serio es nada más tú me das apoyos sociales y lo demás no me importa? Es una hipótesis. La segunda hipótesis es, están tan desprestigiados PRI, PAN, PRD, que aunque este sexenio haya sido malo de Morena, pues me acuerdo de cuando tú gobernabas y me pareces peor. Es una posible hipótesis de por qué el PRD se desploma como se desploma, el PRI se desploma como se desploma, porque el PRI era un partido de 18% del voto, el 10, creo. 10 Sí. más o menos, ¿no? Y el otro fenómeno muy interesante es el Partido Verde. Bueno, y regreso a MC en población va a gobernar más que el Partido de Acción Nacional. En población sí, Entonces, por la enorme, digamos, pues, peso específico de Jalisco y Nuevo León, aunque aunque Nuevo León Nuevo León le fue mal. le fue mal. Nuevo Le León fue es un mal. caso bien interesante porque era un gobernador hasta hace poco muy bien evaluado, un gobernador carismático, con una esposa pues también muy carismática, una influencer, muy atractiva, y pues, la pusieron de candidata a la presidencia municipal de Monterrey con el supuesto de que tenía buenas posibilidades de ganar, y de ganar se quedaba bien posicionada para poder ser la candidata a gobernadora, pues cuando terminara Samuel en 3 años en elección intermedia, toca elección constitucional de gobernador en Nuevo León. Los números pintaban bien. ¿Y qué pasó? Ahí sí parece que hubo Ahí un se dio castigo. castigo. Y también en el Congreso, se ratifica que tiene la oposición mayoría en el Congreso. Entonces va a ser un gobierno bastante incómodo Entonces, sí, el de en Samuel García. principio en la publicidad de MC pueden decir eso, pero en Nuevo León les fue mal. Pero a ver, entonces, ¿cómo te explicas que en algunas partes haya voto de castigo y en otras no? No, no me lo explico. Hay No que pensar. entiendo. O premios, regresando a Yucatán. O ¿Por premios. qué no hay premio a un gobierno que ha sido, pues, en casi todas las métricas más eficientes que... A ver, a mí me parece muy sorprendente el contraste Campeche-Yucatán. Campeche era un estado con problemas, pero no tenía problemas de seguridad. Llega Morena y se deteriora de forma Ujú. importante la seguridad. Los vecinos son Yucatán, que lo que más aprecian o de las cosas más apreciadas Es la comparativamente es la seguridad. seguridad. Y votan por Morena cuando vieron el ejemplo allá abajo. Entonces sí, hay mucho que platicar sobre el electorado mexicano. Ahora, ¿no crees que también el hecho de que se haya mantenido esta amenaza de perder los programas sociales hasta el mero final, por más que trataron de haber correctivos por parte del INE, etcétera, de que no te pueden quitar las pensiones, etcétera, pues el PT siguió diciendo somos los únicos que garantizamos, y la propia Claudia Sheinbaum, somos los únicos que garantizamos por convicción que los programas seguirán adelante. Los cálculos que han hecho colegas nuestros, pues hablan de 23 millones de hogares, por lo menos. Entonces, Seguramente empezó, digamos, hubo un intercambio que Morena le hizo a su elector. sí, Lo voy a simplificar, porque lo vemos en datos presupuestales. Yo te subo el dinero para las transferencias y gasto menos o igual
en salud, en educación, no te llegan las medicinas, hay estudiantes fuera del sistema educativo que no habíamos visto nunca que un sexenio se achicara la matrícula escolar. Y sin embargo, el elector parece que ese intercambio le gustó. Más vale dinero en mano que ciento volando. No sé cómo dice, por ahí, pájaro en mano que ciento volando. Puede ser eso. Ahora, pero eso sí es un principio, digamos, de descomposición democrática muy grave. Porque más que evaluar un programa de mediano o largo plazo, pues es el cash, ¿no? O sea, es una forma de verlo, pero hay otra posible, que es, pues nunca tuve muy buena salud, tampoco es que el sistema de salud antes fuera el de Dinamarca, sí se deterioró un poco o mucho, depende de la zona, pero yo me compenso con el dinero. O sea, para ese grupo social a lo mejor hoy están mejor que antes. Y nuestra evaluación, o mi evaluación, en un artículo que hace 15 decía, pues en todo esto estamos peor que antes, pues a lo mejor para ese elector eso no importa tanto. Pero ¿cómo te explicas que las encuestas sí dijeran que el sistema de salud salía muy mal evaluado? Pues sí, muy mal evaluado quiere decir que 40% del ingreso de las familias está yendo en medicinas de atención médica. No creo que tanto, pero puede ser en unos casos extremos, pero ciertamente, pues el elector habló ayer. Entonces, sí, por eso es de alguna manera confuso y desconcertante, ¿no? Ahora, yo creo que sí hay un tema ahí que tendríamos que discutir, que es, ciertamente el partido que pone un programa social puede decir, pues yo lo puse, yo lo presumo. Lo que es curioso es que aquí la publicidad afuera te lo van a quitar. Sí. Es paradójico. Este grupo dijo, yo lo puse en la Constitución. Si lo ponen en la Constitución, pues es casi imposible quitarlo. Y los candidatos decían, no lo vamos a quitar, pero no fue suficiente o están valorando otra cosa. Yo creo que hay que hacerse cargo, por ejemplo, el caso de Yucatán, sí, tiene todas esas virtudes que hemos comentado, pero es una ciudad muy clasista, con una élite empresarial pues muy consolidada desde décadas. No sé qué tanto esté pesando ese discurso de la polarización social. Yo creo que mucho, y esta es la cosecha de 6 años de polarización. Ahora, también me llama la atención, por ejemplo, que no haya habido una condena a la violencia en ciertas entidades. Por ejemplo, Colima, mencionabas tú Colima. Pues Colima hace 8 o 10 años era de las entidades más seguras y ahora es un infierno. Y sin embargo no hubo una condena. Es bien interesante eso porque como que ganó, una elección también se gana en la narrativa y la narrativa de AMLO predominó. La violencia es un problema de esos neoliberales con Calderón que patearon el avispero y de ser un país pacífico nos llevó a esta situación. Todavía lo decía el viernes después del asesinato terrible del candidato de Coyuca. a la presidencia municipal de Coyuca Benítez, dijo eso, este es el resultado, la descomposición y acuerdos criminales de los neoliberales. Esa narrativa, después de 6 años casi en el poder, ha prevalecido y si ves el discurso de Xochitl, le costó mucho trabajo, no lo logró, articular un proyecto creíble de ruta alternativa, no lo logró. Ahora, yo también creo que habría que poner en la balanza el papel de la mañanera. Porque si tú ves, y lo dijo un amigo mutuo, si tú ves el tiempo que se le dio en radio y televisión a las candidatas, fue más o menos equivalente. Pero si le sumas la mañanera como un acto de propaganda, que lo fue, y el presidente tiene decenas de amonestaciones por parte de línea acumuladas, pues hay una desproporción brutal. ¿Por qué? Porque la mañanera se seguía repitiendo en los noticieros de mediodía, en los noticieros de la noche. Tenemos que hacer un corte y regresamos a cerrar esto y a ver qué viene ahora. Hay una amplia mayoría constitucional, quizá también en el Senado, y qué implicaciones puede tener esto para el país. En un momento más, estamos aquí de regreso en Primer Círculo. Estamos de regreso en Primer Círculo. Cerramos con una pregunta que hacía Federico. ¿Cuál es el peso de la mañanera? Seguramente muy alto, creo yo. Ciertamente violatorio del régimen constitucional que tenemos, que hubiera sido un motivo de discusión jurídico-político en una elección cerrada, pero una elección tan abierta, pues queda como un recuerdo de cómo se desequilibró la cancha, pero ya no mucho más. Pues sí, pero creo que ese es otro elemento de distorsión de la democracia. Se me viene a la mente aquel texto de Larry Diamond de las democracias iliberales, ¿no? En donde él decía, bueno, es que no basta con tener
partidos políticos, elecciones, renovación en los distintos poderes, equilibrio o poderes establecidos, si no hay un respeto mínimo por los valores liberales que hay detrás de una elección, respeto a la ley, respeto a la división de poderes, etcétera. Entonces él empezó a hablar de las democracias iliberales, ¿no? Esas que en donde no hay este equilibrio. Y yo creo que esta elección pertenece ya a esa categoría. Lo veremos en las evaluaciones que se hacen internacionales del grado de libertad que hay en el país y de dónde aparecemos en Estado de Derecho y cómo están. Freedom House, por ejemplo, la Casa de la Libertad, pues también hace este tipo de evaluaciones. Yo me tengo que vamos a retroceder, a pesar de que Morena haya tenido una votación muy copiosa. Lo copioso no habla de la calidad del proceso, ¿no? Y tenemos un mundo que se está moviendo hacia allí, vamos. El 5 de noviembre, 6 de noviembre, hay elecciones en Estados Unidos y puede ganar un presidente iliberal. No solo un presidente iliberal, sino un presidente sentenciado por un crimen en las Cortes de Nueva York. Es crimen. Sí, un crimen, ¿no? Entonces, sí es un mundo que yo creo que no sabemos de qué tamaño va a ser. Y sobre todo, Federico, pues tienen prácticamente el control constitucional. Habrá que validar qué sucede en Senado. En el rango dado por el conteo rápido, pues pueden quedar con 2 senadores de más respecto a la medida constitucional o 10 menos. Habrá que esperarse. Pero suponiendo que tienen la mayoría constitucional o están muy cerca de ella, pues la pueden encontrar con legisladores amigos, por ponerlo de alguna forma. ¿Qué van a hacer con el régimen electoral? ¿Van a cumplir lo que dijeron, que es volverlo antiminoritario? Es decir, desaparecer los diputados de representación proporcional y los senadores de representación proporcional. Ayer Claudia Sheinbaum en su discurso fue un muy buen discurso, creo, muy cuidadosa respecto a los derechos de las minorías, respecto a la pluralidad necesaria, respecto al respeto a la libertad de expresión y política, pero habrá que ver qué hacen con ese poder. Además, de alguna manera, el anuncio del presidente del 5 de febrero de este paquete de reformas, pues fue comprado por Claudia Sheinbaum hasta el día de ayer, digamos. A lo mejor ahorita empieza a desmarcarse. Pero ese paquete incluye pues, elegir a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados y jueces. Y jueces, esto es una barbaridad, o sea, o desaparecer los plurinominales, que curiosamente fueron un reclamo de la propia izquierda, ¿no? Entonces ahora cierras la puerta y van a tener una mayoría, si los quitan, van a tener una sobrerepresentación brutal. Entonces, esas dos propuestas a mí me parecen totalmente regresivas. No lo son. Y yo creo que generarían un régimen político con ya no visos, con características propias de una democracia liberal, autoritaria, como la que tuvimos en los años dorados del PRI. Y es un cambio brutal, porque, Federico, tú lo conoces mucho mejor que yo como abogado y como historiador, pero en la Revolución Mexicana no se desapareció al poder judicial. No solo heredamos la estructura liberal de la Constitución del 57, sino heredamos la Corte. Sí. Se siguió la jurisprudencia del porfirismo. La reforma agraria pues, tuvo muchos obstáculos porque vía el amparo, con toda razón, los jueces decían, pues no puedes quitarle a alguien así su tierra, porque tiene derechos. Y hasta que Lázaro Cárdenas cambió la Constitución y prohibió el amparo en materia agraria, pues no avanzó gran cosa o no avanzó mucho la reforma agraria. Fíjate qué curioso, la semana pasada, y relacionado con el juicio a Donald Trump, el presidente Biden hizo una declaración que es muy representativa del pensamiento político de ese país, de los Estados Unidos. Dijo, atacar al Poder Judicial en este país es atacar al pilar de nuestra democracia. Y mira, yo creo que eso, si no lo miden bien, puede tener repercusiones incluso económicas. Un inversionista no se va a ir a meter a un país donde le pueden cambiar las leyes de la noche a la mañana y no hay un garante de la legalidad. Es que es eso. Compras el país en paquete, en el sentido estricto de la palabra. La legalidad todo el mundo sabe que se puede cambiar, pero lo que es todavía peor es, yo firmo un contrato contigo, gobierno, luego tenemos una diferencia y el que decide eres tú, que eso es lo que significa que las cortes estén controladas por el partido en el poder. Es como jugar un partido de fútbol donde tú controlas al árbitro. Pues, ¿quién sabe si quiero jugar? Exactamente, digamos, porque si eres una fuerza electoral, incluso yo la voltearía. Después de esta elección, lo menos conveniente es que haya una elección del Poder Judicial, porque entonces ya sabemos de qué color va a salir. Yo creo que eso es muy buen punto y ese es el dilema que va a tener
No sé si AMLO, porque AMLO no sé a qué va a estar jugando este mes. Para él es un mes más. Para Claudia son 6 años. Sí. Y tendrá que valorar qué es para ella más conveniente. Esta centralización del poder que te permite hoy la distribución de poder con las implicaciones potenciales en términos de crecimiento económico. Porque ciertamente siempre vas a encontrar inversionistas dispuestos a entrarle hasta en medio de una guerra civil en el Sí, Congo. Hay sí, quienes sí. van a explotar las minas de cobalto. La pregunta es quiénes son esos inversionistas, qué tasa de retorno te están pidiendo para compensar con esa incertidumbre. Y en un país tan complejo, grande, moderno como es México en muchos ámbitos, pues hasta dónde te alcanzan esos inversionistas más, digamos, Arriesgados, aventureros. aventureros. Pero bueno, si te vas a los estudios del doing business, ¿no? Del emprendurismo, pues una de las evaluaciones del inversionista es precisamente la solidez del Estado de Derecho en un país. Entonces, bueno, los aventureros existen, pero no le debes de apostar a los aventureros, le debes de apostar a esa generalidad de empresas, de empresarios, de fondos que hacen una evaluación más, diría yo, menos arriesgada o menos Bueno, aventurera, ¿no? hacen un ranking y le asignan capital al Congo de cierto tipo Tipo, y a Suiza de otro. exactamente. Entonces hay que ver dónde nos vamos a ir colocando. De por sí ya tenemos problemas por inseguridad y otras cosas, pero yo creo que esa es la primera gran pregunta que la futura presidenta de México se tiene que hacer. Claudia Sheinbaum tiene que, desde su óptica, evaluar esto. Va a haber quienes le digan, es el momento de concentrarlo todo, luego lo resolvemos, y va a haber quien le diga, hijo, si concentra todo puede tener estas implicaciones. No sé qué vaya a decidir. Además, ¿sabes qué preocupa? ¿Cómo das marcha atrás? Es decir, suponiendo que hubiera una reforma al Poder Judicial, pues ella misma ya no le daría tiempo de dar marcha atrás en el error. No, O no. sea, ya ahí se queda y a ver qué ocurre con el país. Incluso lo que decías, en un escenario AMLO la mete sin consultarle mucho, la pasa rápido y ni siquiera es necesariamente su agenda, pero se vuelve su agenda. Sí, porque hay todo este cuestionamiento de qué tanto se puede distanciar, ¿no? O sea, lo de García Harfuch fue un ejemplo de que como no era el candidato de Morena o del presidente, entonces lo sacan, se va al Senado, pero pues era el candidato de ella para el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tanto va a poder tomar distancia de Morena? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo veremos en los próximos meses. Ahora, y lo podemos ver desde otra perspectiva. México está hoy enfrentando problemas más complejos que los de hace 6 años. Las finanzas públicas están más estresadas, hereda un déficit público muy alto, unas tendencias de gasto en pensiones y otras cosas preocupantes, un Pemex con un agujero muy difícil de Enorme. cerrar, etc. En materia de seguridad, más allá de donde estén los homicidios, que ha bajado un poco, la extorsión ha aumentado, el deterioro Los de desaparecidos han los aumentado. desaparecidos ha aumentado mucho, hay una crisis de seguridad muy importante. El estado de las instituciones públicas, ya no la corte, es cosas, la educación pública, la salud pública, pues tiene una serie de hoyos presupuestales, operativos. ¿Verdad? Claudia Sheinbaum, como presidenta, va a tener más poder que ningún otro presidente, aunque AMLO, para enfrentar estos retos. Pero hasta cuando tienes mucho poder, no es ilimitado. Sí. Tienes que gastar tus fichas en algo. Y yo creo que esa es la decisión que tiene que tomar. Puede decidir, gasto mis fichas en concentrar el poder, lo que explicamos, las diputaciones, el poder judicial, etcétera. Pero ahí se te va a ir el tiempo, el debate político y la incertidumbre. Y mira, tú mencionaste Pemex. Ahí sí no hay mucho margen ya. Y yo creo que si Claudia Sheinbaum quiere tener finanzas públicas sanas, va a tener que enfrentar el error de haber metido 2 billones de pesos a petróleos mexicanos, cuya producción sigue en declive, y tú, insisto, sabes mucho de eso, y la refinación nos cuesta un dineral, entonces sería un viraje brutal. Y la otra, energías limpias. Si quieres realmente aprovechar nearshoring, uno de los requisitos son energías limpias y no hemos caminado hacia allá. Traemos un retraso ya de Pero 6 años. Es un muy buen tema porque, ¿qué es lo que decía en campaña Claudia Sheinbaum? Yo soy ambientalista, Sí. a mí me interesan las energías limpias, yo conozco cuál es la problemática y la forma de resolverla, pero lo vamos a hacer a través de Pemex. Ese es donde las cosas
o eres ambientalista o lo haces a través de Pemex, porque Pemex no tiene las competencias técnicas, administrativas, ni los recursos para hacerlo. Es decir, si lo tratas de hacer con Pemex, a lo mejor expandes un poco las energías limpias, pero te cuestan. Sí, claro. Claro, y además tienes que ser de alguna manera consistente en tus señales. No sé si viste que la semana pasada la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, liberó 280 y tantos permisos para energías limpias. Perdón, los tuvieron detenidos en el cajón varios años y de pronto te los liberan y ¿qué va a ocurrir? Esos cambios de estrategia para inversiones de ese tipo, de tan largo plazo, son muy dañinas. ¿Y cómo lo va a entender el inversionista? Digamos, el otro día estaba dando una conferencia y explicaba que una de las cosas que quiere hacer o que prometía hacer como candidata Claudia Sheinbaum es vamos a hacer un proyecto de infraestructura ambicioso en carreteras, puertos. Digamos, busquemos un financiamiento público-privado que funcione, que no sea como para nosotros, etcétera, etcétera. Me alzó la mano el inversionista y me dijo, pues se oye bien, pero si a mí me cancelaron tal eólica, si me suspendieron tal permiso, ¿por qué les debería de creer que esta Exacto. vez va a ser distinto? Y si en paralelo estás diciendo que la Corte, que me protegió en algunas de esas cancelaciones, en algunos de esos quebrantos que me protegió, ya no me va a proteger, pues vamos a ver quién le interesa. Por otro lado, pues tiene mucho poder o tendrá mucho poder y a lo mejor puede atraer por otros mecanismos inversionistas. Pero el tiempo se nos ha acabado, Federico. Sí. ¿Cómo querrías despedir este Bueno, día tan interesante? Yo creo que todos debemos reflexionar sobre lo que podríamos vivir en los próximos años por estos riesgos de la concentración de poder, que no son convenientes, ya no digamos para las libertades ciudadanas y para la economía. Es decir, si no hay una corrección del rumbo, esto, Carlos, a mí me preocupa. Lo digo abiertamente, me hubiera gustado muchos más equilibrios, pesos y contrapesos a nivel federal y a nivel de los estados. Yo siempre he querido contrapesos, aun cuando los que podían ganar eran, digamos, gente más liberal económicamente. Me gustaba cuando Claro. ganaban con contrapesos, porque en general la concentración de poder, salvo en Singapur y en algunos lugares muy extraños, pues termina con problemas, pero está en manos de la presidenta virtualmente electa qué señales manda de cómo va a usar el poder y tiene una oportunidad para hacerlo bien. Y mira, algo que se ha comentado poco, pero cuando tú tienes mayoría en el legislativo, la calidad de los proyectos legislativos se derrumba. Y lo vimos este sexenio. Es decir, confrontar ideas siempre ayuda a elevar el nivel de las leyes. Eso es cierto, pero el tiempo se acabó. Vámonos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Nos vemos aquí, el próximo lunes, Primer Círculo.